Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a este espacio más allá de la codependencia. Me alegra mucho cada lunes estar aquí compartiendo más información sobre la codependencia y sobre sus características, que justo es en la etapa en la que vamos de este podcast apenas comenzando. Me emociona y me hace mucha ilusión pensar que en un futuro voy a invitar a amigas y compañeras que transitan este camino de recuperación en el que vamos aprendiendo juntas sobre cómo aprender a ocuparnos de nosotras mismas y, y recordar pues que nosotros somos lo más importante, ¿verdad? No los demás, como nos lo enseñaron. Entonces, pues nada, eso es como algo que me mantiene muy entusiasmada para el futuro de este proyecto. Y pues bueno, sin más voy a arrancar con... Seguimos con las características de la codependencia según el libro de Melody Beattie. Ya no seas codependiente. Como les comentaba en los otros episodios, ella es alcohólica en recuperación y también ha escrito muchos libros en donde comparte sobre esta enfermedad, sobre toda esta problemática. Y pues nada, ya mencioné en los otros dos capítulos algunas características y hoy voy a continuar con ese tema. Sí les quiero recordar que esto es según este material de ella, pero vamos viendo que en otros manuales y libros también van nombrándose, ¿verdad? Hay quienes se pueden sentir más identificados con algunas características que con otras. Y pues nada, otras características que nos van, que vamos adoptando los codependientes, una va a ser, y es con la que voy a comenzar, el control. Híjole, fuertísimo, ¿no? El control, que yo en palabras llanas, para mí el control es miedo. Es una conducta, querer controlar desde la cabeza a las personas, nuestra propia vida, en el sentido de querer como... hay una diferencia entre gestionarnos a nosotras y obviamente hacernos responsables de nosotras, pero hay muchas veces que ni siquiera con nosotras mismas logramos tener los resultados que queremos cuando deseamos o necesitamos cambiar. Y a veces como el querer controlar el afuera. ¿Y qué es el afuera? Pues que todo esté en orden, que no me quede ni una rayita de mugre, que todo mi trabajo esté perfectamente bien. Eh, el control es una forma de miedo. Y, y este miedo nos hace querer anticiparnos, entrometernos, decirle a la gente qué hacer, para que entonces las cosas estén como en orden, en control, ¿no? Como para no sentir que estoy en peligro, ¿no? Como en riesgo. Y pues nada, el control. Muchos codependientes han vivido situaciones y con personas que estaban fuera de control, causando a los codependientes penas y desengaños. Híjole, no hay nada más fuera de control que un alcohólico. Y justo eh, yo les he ido compartiendo de mi historia. Por supuesto que un alcohólico en actividad, pues es una persona totalmente fuera de control en sus emociones, en sus decisiones, en su vida. Y por lo tanto, eh, afecta, ¿no?, a todo su alrededor. Y
Bueno, voy a seguir con el punto número 2 porque si no me voy de largo. 2. Tienen miedo de permitir que los demás sean como son y de dejar que las cosas sucedan de una manera natural. Ouch. 3. No pueden ver o manejar el miedo que sienten a la pérdida de control. 4. Piensan que ellos saben cómo deben ser las cosas y cómo debe comportarse la gente. 6. Tratan de controlar los sucesos y a la gente por medio de su desamparo de sentimientos de culpa, de coerción, amenazas, manipulación, dominio o de su afán de dar consejos. Eventualmente fracasan en sus intentos o provocan la ira de los demás. Sentirse frustrados y enojados, sentirse controlados por los eventos y la gente. Otra característica es que viven en la negación. Tienden a ignorar los problemas o pretender que no los tienen. Pretenden que las circunstancias no son tan malas como son en realidad. Decirse a sí mismos que las cosas mejorarán mañana. Mantenerse ocupados para no tener que pensar en sus cosas. Confundirse, deprimirse o enfermarse. Acuden con doctores o toman tranquilizantes, volverse fanáticos del trabajo, gastar dinero en forma compulsiva, comer en exceso, pretender que esas cosas tampoco están sucediendo, ver cómo los problemas se empeoran, creer en mentiras, mentirse a sí mismos, preguntarse por qué sienten que se están volviendo locos. Bien, ahora la dependencia. Muchos codependientes no se sienten felices, contentos ni en paz consigo mismos. Buscan la felicidad fuera de sí mismos. Se pegan como la paz a cualquier cosa o persona que ellos piensen que les puede dar felicidad. Se sienten terriblemente amenazados por la pérdida de cualquier cosa o persona que según ellos les proporciona felicidad. No sintieron amor ni aprobación por parte de sus padres. No se aman a sí mismos. Creen que otras personas no pueden amarlos y no los aman. Buscan desesperadamente amor y aprobación. A menudo buscan amor de gente que es incapaz de amar. Híjole, esa me dolió. Creen que los demás nunca están ahí cuando ellos los necesitan. Relacionan el amor con el dolor. ¡Auch! Más que quererla, sienten que necesitan a la gente. Tratan de probar que son dignos de ser amados. No se toman el tiempo para ver si los demás les convienen. No se preocupan por si los demás los aman o si les caen bien. No se toman tiempo para averiguar si ellos aman a otras personas o si éstas les caen bien. Centran su vida alrededor de otras personas. Buscan derivar todos sus sentimientos de bienestar de sus relaciones con los demás. Pierden interés en sus propias vidas cuando aman. Desmayada. Se preocupan de que los demás los dejen. No creen que ellos pueden cuidar de sí mismos. Se quedan varados dentro de relaciones que no funcionan. Toleran el abuso para sentir que la gente los sigue amando. Se sienten atrapados en las relaciones, dejan malas relaciones y forman otras nuevas que tampoco funcionan. Se preguntan si alguna vez encontrarán el amor. Tomamos una respiración profunda. Esto es el control, negación y dependencia. 3 características más, desmenuzadas en frases. Y bueno, sigo con el tema en el apartado de control. Creo que quienes tenemos en nuestras vidas esta sensación de querer controlar las cosas que sucedan como nosotros queramos, pues viene como de una
falta de capacidad para gestionar nuestras emociones y de comprender que nosotros, pues, si bien podemos controlar, y yo digo entre comillas controlar porque me parece que es bien complicado, querer que las cosas salgan como nosotros decimos, queremos, pensamos, porque a veces eventualmente sí suceden las cosas como nosotros las pensamos, como las anotamos en nuestra agenda o como nuestras expectativas, ¿no? Pero la realidad es que no todo el tiempo. En su mayoría, la vida se impone y planeamos una cosa y resulta que salen otras cosas. Entonces, yo me he dado cuenta que el miedo viene por este pensamiento inconsciente y esta sensación de que si algo pasa, que no sea como yo quiero, yo espero, entonces no voy a saber qué hacer. Es como mejor, no sé, yo he tenido consultantes que dicen, me voy a arreglar así de que súper bien, así mega planchadito, todo súper perfecto en mi imagen, para que entonces así no me critiquen y no digan, o sea, no opinen sobre mi forma de vestir. Esa es una falsa sensación de control que una persona se hace en su mente, ¿no? Como entonces, si yo me plancho hasta la calceta, así la gente no va a hablar de mí o no va a criticar mi outfit o no sé. Y totalmente no es real, ¿verdad? Porque pues no está en nuestras manos como controlar el pensamiento, las emociones o las opiniones de otras personas. Y esta como incapacidad, yo reflexionaba muchísimo el viernes de esos momentos como eureka que se te vienen mientras estaba pidiendo una hamburguesa para cenar. Y meditaba mucho en, no sé, vinieron como recuerdos a mí y me di cuenta de que yo tenía, antes de empezar mi recuperación, y yo creo que todavía a veces me cuesta trabajo, como mucha dificultad para disfrutar. O sea, siempre estuve preocupada, siempre viví preocupada, como pensando que a qué hora venía el chingadazo, o si traía dinero, pero y si me quedaba sin dinero, y si se me caía, y si, o sea, con los sí a todo, ¿no? Que esto también se vuelve a un tipo de pensamiento obsesivo y, y que obviamente no habitaba la paz en mi vida. Yo constantemente, aunque estuviera en un lugar, estaba pensando sobre qué iba a tener que hacer después, como con esa sensación de querer organizar en mi cabeza y entonces como si organizara en mi cabeza las cosas ya fueran a salir como me las estaba imaginando, ¿no? Entonces este control es miedo, miedo y en donde este punto que dice que tratan de controlar los sucesos y a la gente por medio de su desamparo, de sentimientos de culpa, de coerción, amenazas, manipulación, dominio o de su afán de dar consejos. Totalmente esta, esta frase, esta característica, perdón, en donde sabemos que la manipulación es una forma de querer que las cosas se hagan como yo quiero, ¿no? Y de llevar al otro a nuestro territorio y decir, las cosas son mejor de esta manera. Y entonces, por medio de esta manipulación, el, el querer obtener lo que nosotros necesitamos. Yo en esta característica me identifico mucho porque que también creo que igual el perfeccionismo viene como de una sensación de querer controlar, que si lo hago todo súper bien, entonces
no voy a ser rechazado, no voy a ser juzgada, etcétera, ¿no? Entonces, este, yo como hija de alcohólico, de un alcohólico, y criada en un hogar obviamente muy disfuncional, en donde no había estructura, en donde no había un horario para muchas cosas, en donde sucedían como eventos dramáticos, peleas, neurosis así fuertísimas, en donde había gritos, en donde también crecí con un abuelo muy, muy neurótico, que también era alcohólico, pero digamos que él tapó la botella, como le decimos aquí, tapó la botella, pero básicamente siguió mm, con sus mismas mm, conductas violentas, ¿no? Y entonces, totalmente yo como niña crecí como que en mucho caos, y ese caos, del otro lado extremo, pues yo me fui como a esta parte de querer controlar, incluso a querer controlar muchos aspectos de mi vida, y también como irónicamente y locamente, como tratar de comportarme para, o de hablar o de ser, para tratar de controlar que la gente no opinara sobre mí, etcétera, ¿no? O no me criticaran, ser muy buena, portarme bien, etcétera. Y bueno, vámonos a la negación. Creo que ya habíamos abordado más de la negación. Este, de hecho hay un capítulo que se llama negación. Entonces ese me lo voy a pasar. Y me voy a pasar al de dependencia, ¿verdad? A la característica de dependencia. ¿Qué tal con esta parte de a menudo buscan amor de gente que es incapaz de amar? Híjole, ouch. Esto como de esta dependencia que viene de totalmente de una baja autoestima, por eso todas estas características están ligadas. De no reconocer primero de no reconocer quiénes somos, y de no conocernos, tener conciencia de nuestra historia de vida, de nuestras necesidades, de nuestros gustos, porque tenemos este velo de la negación. Entonces creamos relaciones de mucha dependencia, en donde, digamos que de forma desesperada buscamos el amor. Y por ejemplo, yo en mi caso siempre me sentí muy atraída por parejas, por hombres pues muy rotos. O sea, obviamente estaba buscando el amor de mi papá. Andaba buscando al papá que se fue a trabajar y que no me miró, que no me reconoció, que al contrario, ¿no? Me lastimó mucho. Por supuesto que yo estaba buscando mi referencia de un hombre, pues yo estaba buscando el amor de mi papá, básicamente. Entonces casi todas mis relaciones no las disfrutaba, no las disfrutaba, vivía muy, como en mucha amargura, en mucha infelicidad ahora que hago como memoria. Me costaba mucho trabajo disfrutar, pero sí tenía como esta dependencia. ¿Y a qué me refiero? Pues que desde muy chica tuve novios y no paré de dejar de tener novios. O sea, realmente
desde que tengo memoria que empecé a andar de novia, desde los 15 años hasta, creo que cuando me fui a vivir sola ya fue cuando duré como 1 año y medio sin pareja. Pero yo siempre tuve 1000 parejas. Entonces no las disfrutaba tanto las relaciones, no era como la más feliz, pero siempre tenía esa necesidad de que hubiera alguien a mi lado, ¿verdad? Como fuera, pero que hubiera una persona. Y si no era un novio, pues un pretendiente que me anduviera rondando. El punto es que yo no tenía la capacidad de no tener a nadie a mi lado, ¿no? Necesitaba mucha atención, obviamente baja autoestima, ¿verdad? Y esto de relacionar el amor con el dolor, que también lo subrayé, creo que ha sido uno de mis mayores aprendizajes en mi proceso de recuperación. Entender que el amor no tiene que doler. Y he tenido que pasar por procesos de duelo, de mucho desapego, para entender que el amar a la gente o a mi familia, a mi pareja, no implica que tenga que sufrir. Y eso fue uno de los 20 que me cayó a mí en mi proceso muy fuerte, y decir, porque siempre que amo, sufro. Porque no creo que el amor sea eso. Y, ¿Y a qué voy? Y lo quiero poner en un ejemplo, ¿no? Es que amo mucho a mi papá y él está en su alcoholismo y me duele mucho mirarlo así, ¿no? Entonces, el yo tratar de estar muy al pendiente de mí, de entender que puedo amarlo, pero también puedo respetar su manera de vivir y su elección de querer tal vez morir así, ¿no? En una inconsciencia total de su cuerpo, de su vida, de cómo nos lastimó, y de no cargármelo en la espalda y decir, es que ¿por qué no? Otra vez, ¿por qué? Pues porque no, esa falta de capacidad de aceptar que las cosas y las personas son como son, no como yo espero. Y punto. Y puedo amarlas, pero también no sufrir porque las elecciones que ellos deciden tener no son como yo quiero, ¿verdad? Y esta frase a mí me parece, y yo invito como a que nos preguntemos si eso que decimos amar, o a las personas que decimos que amamos, si ese amor que sentimos nos está lastimando, porque entonces tal vez no es amor eso que nos está doliendo, sino tal vez es una parte de nuestro ego y una parte de nosotros que no ha trabajado en la aceptación de las personas, en la aceptación de, de que las cosas ni las personas no son como nosotros queremos, porque intentar quererlo es una forma de control, sino como ellos son. Totalmente la dependencia tiene que ver con no solamente con una pareja, sino con estar constantemente rodeados de muchas personas y tener poca capacidad como para estar solos o con nosotras o con nosotros mismos. El, el más de querer necesitar, ¿no? Como confundir querer con necesitar, y que parece que siempre somos como un planeta que gira alrededor de las personas y de lo que necesitan. Entonces,
esta preocupación de preocuparte porque si tu pareja ya no va a querer estar contigo, si va a querer estar contigo. Si la dependencia es como tener estos pensamientos y estas creencias de que necesitamos, aunque esté bien culero, bien fregado, bien jodido, aunque no esté chido, primero el amor de alguien más para poder tratar de sentirnos bien en nuestras vidas. Y eso es una total, pues es falso, ¿no? Es falso. Estar pensando que dependemos de todo alrededor de otras personas para que nosotros podamos estar bien. Necesito que mi pareja cambie, que ya no sea como es, para entonces yo sentirme tranquila, ¿no? Depender también esto del estado de ánimo de la pareja. Que si está enojado en la pareja, entonces ya me encabroné. Si mi pareja está triste, estoy triste. Si mi pareja está no sabe qué onda con su vida, entonces yo también no sé qué onda con mi vida, porque pobrecito. O sea, está como esto tóxico como de la canción Sin Límites, ¿no? Esta canción que dice, tú y yo somos uno mismo. O sea, no mames, ¿no? Todo mal en esa canción. Entonces, así es. Pues nada. Eso es en este capítulo en el que abordamos la dependencia. No somos uno mismo con las personas y a los codependientes nos cuesta un chingo entender eso. Que nosotros somos seres individuales y que no podemos hacer absolutamente nada por convencer a las personas de que se queden con nosotros, por cambiarlas, por querer que se ajusten a nuestras necesidades. Y esta parte también del control. Entonces, pues nada, este capítulo así fue. Hablamos de dependencia, de la negación, solamente lo nombramos, y también sobre el control. Y me gustaría cerrar con una parte de lo que comparte Melody en la página 79 de su libro, y dice así: cada persona debe decidir por sí misma si la codependencia es un problema. Cada persona debe decidir por sí misma lo que necesita cambiar y cuándo deben darse tales cambios. La codependencia es muchas cosas. Es una dependencia de los demás, de sus estados de ánimo, de su conducta, de su enfermedad o bienestar y de su amor. Es una dependencia paradójica. Parece que los demás dependen de los codependientes, pero en realidad ellos son los dependientes. Parecen fuertes, pero se sienten desamparados. Parecen controladores, pero en realidad son controlados ellos mismos, a veces por una enfermedad, tal como el alcoholismo. Estos son los hechos que dictaminan la recuperación. Solucionar estos problemas hace divertida la recuperación. Muchas recuperaciones de problemas que involucran la mente, las emociones y el espíritu de una persona son largas y engorrosas. No es así en el caso de la codependencia, exceptuando emociones humanas normales que estaríamos sintiendo de cualquier manera y de piquetes de incomodidad que tenemos cuando empezamos a comportarnos de manera diferente. La recuperación de la codependencia es emocionante, es liberadora. Nos permite ser lo que somos, permite a los demás ser como son. Nos ayuda a ejercitar el poder que nuestro poder superior nos ha dado para pensar, sentir y actuar.
se siente uno bien, nos brinda paz, nos permite amarnos a nosotros mismos y a los demás. Nos permite recibir amor, esa maravillosa que todos buscamos. Brinda un ambiente óptimo para que la gente a nuestro alrededor se cure y permanezca sana, y la recuperación detiene el insoportable dolor con el que hemos vivido muchos de nosotros. La recuperación no es solo divertida, también es sencilla. No siempre es fácil, pero es sencilla. Se basa en la premisa que muchos de nosotros hemos olvidado o que nunca hemos aprendido. Cada persona es responsable de sí misma. Implica aprender una nueva conducta a la que nos dedicaremos. Cuidar de nosotros mismos. Bueno, pues terminó este episodio y hay otras características que dejaré para el último capítulo. En el que voy a cerrar con estas características. Y pues nada, gracias por estar aquí, gracias por sus oídos. Nos vemos la siguiente semana.